Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bien, ¿cómo ¿Me va? escuchan? Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos medio complicados por varias cuestiones, pero bueno, luego que estamos todos, casi todos, así que nada. No, primero era esa suerte, y yo vivo en un frasco, así, perdido, entonces me demoraron un ratito para conectarme la gente de la facultad, por eso me demoré un poquito, estaba intercambiando con Indiana ahí unos chats, hoy es 21 de diciembre. Otra cosa es que estoy sin internet, no sé qué pasó acá en casa desafortunadamente, así que estoy con datos, espero que me aguante la cuestión. ¿Se escucha más o menos? Se entrecorta. Te escucho bien. ¿Se escucha? Bien. Bueno, encima ando medio, creo yo que con una gripe, esperemos que sea una gripe, así que tampoco puedo ir al INTEC y esas cosas porque no sé, me da no sé qué. Así que bueno, estaba medio encerrado a ver cómo podía hacer para dar la clase. Pero bueno, creo que está todo en condiciones para que sigamos. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a esperar un poquito que me organizo. Vamos a retomar la clase. ¿Vos, Juan, grabás esto? ¿Te encargás? Perfecto. Así yo. Ah, buenísimo, dale. Perdón, Eh, Alejandro. sí, Ayer me pude anotar al aula virtual, no sé si ya aparecía o no. yo no me fijé, pero si te anotaste, debe ser que sí. En un Perfecto. ratito cualquier cosa nos fijamos. Los chicos por ahí lo manejan. No sé si alguien entró últimamente. No, Bueno, después nos fijamos y lo chequeamos, pero no tuviste problemas, digamos, No, Valentín. no, no, para nada, pero ya avisaba que ya estaba bien. Perfecto, la verdad que no lo chequeamos, pero lo chequeamos y te comentamos. Dale, gracias. Marce, me tenés que dejar compartir, habilitar para compartir la pantalla. Ahí estamos. Gracias. Merci. Bueno, entonces, vamos a seguir con la clase del otro día. Este tema, como habíamos. Bueno, antes que nada, yo por ahí a lo mejor largo de golpe, así todo automatizado. ¿Alguna consulta, algún comentario, así en general? Somos pocos, como habrán visto, así que la idea es que esto sea un poco más interactivo todavía que de costumbre, que siempre tratamos de que sea interactivo, digamos, de que sea más una charla y demás, ya que ustedes nos comenten inquietudes y cosas así. Así que nada, a lo mejor les doy un espacio si tienen algún comentario que hacer, en general, de cómo vamos siguiendo la cosa, la línea, que va tomando el curso, digamos, si bien todavía faltan bastantes cosas, digamos, y estamos en los comienzos. Nada, si tienen algún comentario, alguna cosa. Yo tomé nota, por ejemplo, tomé nota, digamos. A ver, me interesó el comentario de Martín, por ejemplo, respecto de cuando estábamos empezando a ver el problema de control óptimo en general, antes incluso de las formas de prever las formas de resolverlo, es decir, de si lo resolvíamos por reprogramación dinámica, bla, 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 por MPC, que es lo que vamos a ver ahora y que es de alguna manera un poco el corazón del curso, si bien después van a ver que se ramifica un montón de casos particulares y de ejemplos, etcétera, etcétera, que enriquecen mucho la cuestión, pero bueno, el corazón, lo básico, es un poco esto que estamos viendo ahora, lo vamos a ver bastante seguido a lo largo del curso, vamos a volver sobre estos temas para reforzar los conceptos y demás, pero decía, me quedé con ese comentario de Martín, en el sentido de que, bueno, él trajo un poco a colación los problemas en los que él trabajaba, que en general, desde el punto de vista conceptual, referían a seguimientos de trayectorias más que al problema de guiar un sistema a un equilibrio concreto y sencillo, digamos, que anda por allí, por el espacio de estado. Entonces eso, bueno, de hecho eso es un tema bastante, que está incluso bastante en boga en el tema en el marco de MPC o de control optimizante, es decir, a ver, si yo tengo en lugar de un problema donde quiero llevar un sistema a un equilibrio determinado, incluso si ese equilibrio cambia cada tanto, que es, por ejemplo, lo que pasa en los sistemas más que aparecen en la industria petroquímica, que es donde primero se utilizaron estos MPC de manera fuerte, ¿sí? Ahí los sistemas consisten justamente en eso, ¿no? En tener sistemas primero de gran escala
y que tienen puntos de equilibrio a los que uno quiere llevar el sistema y mantenerlo allí, y esos puntos de equilibrio sí cambian, pero cambian con una escala de tiempo bastante lenta, es decir, no sé, digamos, cada semana, cada mes, porque por ejemplo, en el caso de las refinerías de petróleo, cosas que nosotros en el grupo hace un tiempo ya, pero tenemos alguna experiencia en colaborar con gente de YPF, y con gente de Petrobras, y qué sé yo qué, en Brasil, esos escenarios, es decir, a ver, quiero abstraerme de esto, no es porque nosotros vayamos a ver el tema de las refinerías, pero quiero abstraerme en este sentido. Son sistemas que tienen ciertas características, son lentos, se los busca llevar a un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio por allí cambia, ¿sí? Pero cambia con una cierta lentitud, es decir, por las cuestiones de mercado, en un momento se quiere producir más una cosa y menos otra, naftas livianas, queroseno, etcétera, etcétera, y por cuestiones de mercado, ese punto de equilibrio, que repito, es un punto de equilibrio en general, va cambiando, pero va cambiando lento, de manera que cuando cambia el control tiene que ser capaz de moverse de nuevo y llevar el sistema de nuevo hasta ese nuevo punto de equilibrio y ahí mantenerlo ante la presencia de perturbaciones o de cambios que te quieran sacar de allí, digamos, ¿no? Que es la idea de los MPC más tradicionales, si se quiere, y que se utilizan mucho hoy en día, naturalmente, casi exclusivamente se utilizan ese tipo de controles de MPC en la industria petroquímica. Bueno, después ya se empezó a ver el tema de que esos objetivos de control nunca son tan sencillos como uno les gustaría, de llevar el sistema a un punto de equilibrio y listo, y ahí termina la historia. No, para nada. Nunca son así, ni siquiera en los ejemplos que le acabo de dar de la industria petroquímica. Primera cosa que ocurre, bueno, ya los objetivos no son puntos de equilibrio, sino que son zonas de equilibrios, conjuntos, ¿sí? Completos, en donde realmente no interesa tanto en qué parte dentro de ese conjunto se vaya a estar, sino que se esté ahí la mayor parte del tiempo, ¿sí? Es decir, no es que son restricciones, sino que es muy distinto. Las restricciones siempre hay que imaginárselas como limitaciones de las variables que ya sean más duras o menos duras, pero en general son duras, es decir, no se pueden violar nunca, por alguna cuestión de seguridad o porque se quiera mantener algo por alguna razón. Bueno, esas son restricciones. Otra, eso habla de un conjunto, que son el conjunto de las restricciones, dinámicas, estacionarias, lo que fuera. Después, hay otra cosa que es lo que yo le acabo de decir, lo vamos a ver más adelante en el curso, pero quiero hacer un cuentito de más o menos ver cómo se van haciendo más complicadas las cosas a medida que uno avanza en la resolución de problemas. Entonces, decía, esos puntos de equilibrio teórico que teníamos ya ni siquiera son puntos de equilibrio, sino, repito, zonas. ¿Sí? Es el famoso control por zonas, hay mucho de literatura en esto y demás, porque cambia, aunque parezca una generalización sonsa de decir, bueno, en vez de llevarlo a un punto, lo llevo a una zona. No, bueno, para las formulaciones de los controladores cambia la esencia de lo que se va a optimizar, es decir, yo recuerdan que les dije que las funciones objetivos tienen que ser cero en todo el objetivo, y no es lo mismo proponer una función objetivo que sea cero solo en un punto que una función objetivo que sea cero en toda una zona, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que ese control optimizante, cuando llegó a esa zona, no importa si llegó a una puntita, en una corner, en una esquina, no importa. Tiene que ser cero y tiene que haber dado por hecho ya su objetivo. Ya llegué, no molesto más, no muevo más las variables manipuladas, no gasto energía en moverme dentro de esa zona porque ya llegué y el objetivo es ese. Bien, ese concepto no es tan sencillo de lograr, hay que hacer unas modificaciones en las formulaciones y hacerlas de manera apropiada para no estar haciendo macanas, digamos, ¿no? Es decir, muchas estrategias así hechas de manera apurada o sin mucho contenido formal, lo que hacen es, bueno, llevar el sistema a un punto dentro de esa zona, pero eso no es control. Bueno, esa es una de las primeras complicaciones. La segunda complicación es que esos objetivos, imagínense incluso ahora, volviendo al caso de un equilibrio puntual, que esos equilibrios se mueven, pero ya no tan lento. No es que tengo un objetivo ahora y un equilibrio en el espacio de estado ahora, y la semana que viene tengo otra, y dentro de un mes cambia. No, ahora ya se están empezando a ver por ahí cambios un poco más periódicos, más periódicos no quise decir, más frecuentes, ¿sí? Es decir, cambios que ocurren con una escala de tiempo menor. Entonces ahí ya empieza a aparecer, sin querer queriendo, el problema de seguimiento de trayectorias, ¿sí? Es decir, yo no estoy queriendo guiar el sistema hacia un equilibrio donde todo se va a quedar quieto si logro llegar,
sino que es una cosa que va cambiando, digamos, y esas trayectorias, como su nombre lo indica, si son trayectorias, no son equilibrios. O sea, que la cosa cambia bastante. Más aún, el caso de tener trayectorias, medio que desemboca casi naturalmente a lo que son las trayectorias, ahora sí, periódicas, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido tener una trayectoria que no se sabe de dónde empieza y dónde termina. Generalmente la mayoría de los problemas culminan en tener trayectorias de tipo periódica, ¿sí? Es decir, yo quiero llegar a una órbita en el espacio de estado y quedarme allí a lo que se podría llamar un ciclo límite, que eso también plantea otro tipo de problema diferente en lo que es el control optimizante, digamos, o el control avanzado tal como lo vemos nosotros. Bien, en medio de todo eso también está que no es lo mismo guiar un sistema invariante en el tiempo, es decir, como estamos viendo ahora, nosotros vamos viendo de lo básico a lo complejo siempre, para ir ordenadamente. No es lo mismo, decía, guiar un sistema invariante en el tiempo, tal como lo vimos nosotros, ya sea lineal o no lineal, a un ciclo límite, ¿sí? Es decir, a una órbita, que guiar un sistema que es variante en el tiempo, y más aún cuando es variante en el tiempo y periódico, es decir, cuando la variación temporal que rige el sistema, imagínense un sistema lineal con una matriz A y B, ese sistema lineal, imaginémonos que tiene una variación temporal, esa variación temporal no es cualquier cosa, sino que además es periódica, lo cual acá entre nosotros, la gran mayoría de los casos es así, digamos, medio que no tiene mucho sentido, o incluso cuesta imaginarse un problema, un sistema variante en el tiempo, en donde esa variación temporal sea a la marchanta, para decirlo mal y pronto. Generalmente son variaciones temporales periódicas, digamos, porque si no, no tiene sentido que varíe permanentemente sin ningún tipo de patrón, digamos. Bueno, y ahí sí entran muchísimo lo que son los sistemas biomédicos, ¿no? Por muchas razones, por muchos ángulos, digamos, por eso es que hay que ir ordenadamente. Pero bueno, resumiendo un poco, referido a lo que había comentado Martín, en el curso siempre había quedado un huequito ahí que era justamente el tratamiento de control de sistemas variantes en el tiempo, por un lado, y por el otro, el control de MPC para seguimiento de trayectorias periódicas, y lo pongo así en ese contexto porque generalmente es más sencillo seguir trayectorias periódicas que seguir trayectorias cualquiera. Entonces, bueno, vamos a tratar de, en la medida que nos den los tiempos, pero yo ya estoy viendo para organizarme, de incluir algún par de slides, o por lo menos un medio capitulito o algo así, referidos a ese tema, porque me parece que es importante. Incluso tiene varias aristas la cosa, ¿no? Es decir, considerar sistemas variantes en el tiempo y considerar seguimiento de trayectoria, digamos. Son como cosas separadas, pero que en algún punto se tocan, porque los sistemas variantes en el tiempo con variaciones periódicas también están muy cercanos al seguimiento de órbitas periódicas. Y no solo para Martín, según lo que nos contó, puede ser útil esto, sino que también para Valentín, porque bueno, de hecho, nosotros por ahí estamos trabajando con controles de este tipo, control avanzado para diabetes, y bueno, allí naturalmente es útil, y estamos viendo que es bastante útil, modelar lo que es el ciclo circadiano de los pacientes, ¿sí? Entonces, en ese caso, el ciclo circadiano, o por lo pronto, o sea, las variaciones de la sensibilidad de la insulina siguen un montón de cosas, digamos, varía un montón la sensibilidad de la insulina de los pacientes por un montón de cosas, ¿no? Bueno, una de esas variaciones, parte de esas variaciones, para decirlo de alguna manera, responde a las variaciones por el ciclo circadiano y se le puede extraer la parte puramente periódica. Entonces, bueno, nada, también podría llegar a ser interesante para Valentín y sus aplicaciones, y bueno, nada, también es interesante para el seguimiento de trayectorias en general, cuando uno tiene, no sé, una especie, eso es un poquito diferente, porque no es seguimiento de trayectoria, sino seguimiento de camino, una cosa que se llama path following, en contraposición con trajectory following. O sea, el path es como si fuera un camino en el espacio, pero en el espacio tridimensional real. Es un poquito diferente, pero está relacionado, no sé, se me ocurre para el caso de José, que no sé bien cuáles son sus aplicaciones y demás, pero si uno quiere hacer no sé, un monitoreo de fronteras con un dron, eso también cae
con las diferencias del caso, porque tienen modelos diferentes y demás, pero también cae, decía, en el seguimiento de trayectorias o de caminos, en ese caso, e incluso de caminos periódicos, porque el monitoreo se hace de manera de recorrer, no sé, un caminito y dar la vuelta permanentemente para monitorear, qué sé yo, la frontera, y que no ingrese gente, etc. Tomando en cuenta que José trabaja en defensa, ¿no? En cosas totalmente distintas. Pero bueno, nada, el comentario era ese, que a lo mejor si todo va bien y puedo hacerme tiempo de algún lado y con ayuda de alguno de los muchachos que trabajan con nosotros, Ignacio Sánchez, que trabaja en esas cuestiones, vamos a ver si podemos incluir entonces alguna cosita en la medida que nos den los tiempos de MPC para modelos variantes en el tiempo periódicos y seguimiento de trayectorias periódicas, porque me parece que puede ayudar un poquito. Aunque no vayamos a ir a la profundidad y vamos a ver las últimas cosas, sí vamos a ver aquellas cosas que ya están bastante asentadas, por lo menos en la literatura. Bien, habiendo dicho esto, no sé si les parece razonable ese tipo de cosas, supongo que a lo mejor Martín sí, Valentín. Se fueron. Sí, o sea, yo no estoy todavía muy en tema porque todavía no estoy trabajando con control, digamos. Claro, Esta primera claro, parte claro. de año me encargué de hacer cursos, ya que con la pandemia estoy un poco limitado, digamos. Claro, me imagino. Bueno, pero a lo mejor te queda para después, para tener Sí, materiales y totalmente. cosas Sí, sí. para una consulta, incluso después lo podés consultar y demás. Bien. Buenísimo. Pero bueno, nada, más allá de eso, en Nobleza Obliga hay que ir viendo las cosas de lo básico, porque incluso guiando el sistema hacia un set point, hacia un equilibrio sencillo, ya las cosas tienen sus complicaciones. Así que bueno, vamos a recorrer los problemas. Bueno, habíamos visto la clase pasada, entonces, habíamos presentado el problema de optimización, el problema de control óptimo que le llamábamos, que era esto que estaba aquí. Es decir, es un problema de optimización dinámica, ¿sí? En diferencia, siempre nosotros nos vamos a oponer en lo que es programación, o sea, un problema de optimización dinámico de un problema de programación matemática donde no hay dinámica metida entre medio, nada más. Es lo mismo, son problemas de optimización en los dos, pero se suele hacer esa diferencia. Bien, teníamos una función objetivo que tenía, o sea, este problema es la forma más general posible del problema de optimización o de control óptimo que vamos a estar trabajando. Después, naturalmente, le pueden faltar, o sea, en cada aplicación que vayamos a hacer, le pueden faltar alguna de esas partes porque no hacen falta, pero en general esta es la forma más completa. Fíjense que teníamos un costo, estamos en tiempo discreto, por lo tanto tenemos una sumatoria de ¿qué? De costos de etapa, un costo para cada estado y entrada predicho, ¿sí? Predicho según el modelo, o sea, que avance según el modelo, en el tiempo, desde un tiempo 0 hasta un tiempo n-1, que era el horizonte ese donde se veía el problema. Teníamos un costo terminal que solamente operaba en qué cosa, en el estado al final de ese horizonte. Y bueno, teníamos las restricciones que para ser formales teníamos que poner todas, es decir, las condiciones iniciales, fundamental, el x, este x, que es el parámetro por excelencia de este problema de control óptimo, es decir, vos me decís el x, vos me das el x, yo te digo cuál es el óptimo, pero vos me tenés que decir dónde estás parado primero, ya sea que ese x se mida en un sistema o se estime, porque generalmente en la realidad no se conocen los estados, sino que hay que estimarlo, hay que reconstruirlo a partir de las salidas que sí se pueden medir. Ese es un problema de estimación, que es un problema en sí, pero bueno, nosotros por ahora lo vamos a suponer que lo conocemos. Tenemos acá en rojo la ecuación justamente que vincula mediante el sistema no lineal, en este caso F, las entradas y los estados. Tenemos las restricciones explícitas, tanto de estado como de entrada, incluso estas restricciones se pueden tomar de manera acoplada, es decir, se suele poner un conjunto Z por allí, en el sentido de que X, U, la dupla, ¿sí? En un tiempo determinado tiene que pertenecer a un conjunto Z, pero bueno, lo que busca englobar eso son las restricciones de estado y de entrada. Tenemos una restricción aquí que es la más complicada de explicar a priori, pero que después sí queda claro por qué es importante incluirla, que es una restricción de alcance, que es una restricción terminal, es decir, le estamos pidiendo al estado terminal, le pedimos dos cosas, aparecen en dos partes. Acá, en este costo terminal, que aparece el xn, y acá
con una condición fuerte, ¿sí? Acá le estamos tratando de que minimice este costo. Acá no, acá le estamos diciendo, sí o sí tenés que llegar a un conjunto XF, que después veremos qué es, pero en principio lo dejamos allí para que se vea que siempre, o casi siempre vamos a estar pidiéndole una condición de alcance, una condición terminal, ¿sí? Hacé lo que quieras en el medio, le está diciendo acá los estados, pero el último que esté dentro de este conjunto XF, y bueno, y la variable de optimización siempre es toda la secuencia de controles que van desde ahora, el tiempo cero es ahora, hasta la última acción, la enésima acción, que es la n-1, porque empieza en 0 hasta n-1. Bien, habíamos visto detalles, habíamos hecho comentarios, habíamos hecho una suposición, las repaso rápidamente para que queden en la cabeza. Estas le falta el número, bueno, acá con este cambio de cosas no aparece el número, pero bueno, después la tendremos que enumerar. La suposición esta 1 y 2 tienen que ver con la continuidad de las funciones que me representan el sistema y las que me representan el costo, y algunas propiedades también habíamos visto como suposición de los conjuntos de restricciones, que X y XF tenían que ser cerrados, y U tenía que ser compacto, y todos tenían que contener el origen en su interior. Bueno, estas cositas son detalles técnicos importantes que hay que tener en cuenta para después garantizar para garantizar primero la existencia de una solución al problema, y después, bueno, le vamos a ir agregando otras suposiciones para poder resolver ese problema con MPC y con programación dinámica. Bien, pero habíamos quedado, creo, la clase pasada en ver cómo solucionar ese problema mediante lo que se conoce como programación dinámica, ¿sí? Y habíamos visto que íbamos a hacer un repaso, no sé, creo que esto yo no llegué a darlo, ustedes me dirán si no, para no decirlo de nuevo, pero creo que solamente lo conté así por arriba. Si no me paran y me dicen que lo salteamos. Pero bueno, la cuestión de resolver ese problema mediante el concepto elegante y teórico de programación dinámica refiere a esto que voy a contar ahora. Después vamos a ver que justamente, para ya ponerlo en contexto, resolver este tipo de problema por programación dinámica, si bien es muy elegante, tiene muchas garantías y demás, siempre vive en un ámbito teórico, y es prácticamente imposible, por las razones que vamos a detallar a continuación, aplicarlo en casos reales. Es decir, no termina siendo de utilidad para aplicaciones en casos reales. Justamente allí es donde viene, donde hace su aparición MPC, en el sentido de, no sé por qué estoy... Decía, ahí es donde hace su aparición MPC, en el sentido de que busca darle aplicabilidad a esa forma de solucionar ese problema de control óptimo que no tenía, la aplicabilidad que no tenía programación dinámica. Pero bueno, para justamente ver que se parecen muchísimo, que son primos hermanos, y que nunca hay que pensar en MPC muy distinto de lo que es control óptimo o programación dinámica, vamos a hacer este repaso de lo que es programación dinámica. Entonces, para poner el problema de manera sencilla, vamos a considerar un problema se llama ruteo simple, que se muestra en la figura a continuación, como yo les había comentado en la última partecita de la clase pasada. Aquí lo que tenemos es un espacio de estado, pero cuantificado, es decir, el estado no puede valer un continuo de valores, sino que puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibles valores, ¿sí? Va desde la A hasta la G, y bueno, y aquí tenemos el tiempo también discreto. El tiempo discreto ya lo teníamos, eso no es nada, no es ninguna suposición, porque ya veníamos con el tiempo discreto, pero ahora también cuantificamos el estado. Entonces tenemos un estado A a G, y tenemos un conjunto de tiempos posibles, que es 0, 1, 2 y 3, que es lo que aparece acá. Tiempo 0, 1, 2 y 3. Bien. Digamos que el evento, que es lo que nos interesa a nosotros, se puede describir como un estado, una letra y un tiempo determinado. Eso me representa un evento. Las acciones de control posibles que tenemos aquí en este problema de ruteo, el problema de ruteo es básicamente que yo quiero llegar desde el tiempo 0 al tiempo 3, a cualquier estado de los posibles que están acá, ¿sí? Minimizando el costo total, y el costo total, ¿qué es el costo de sumar todas las etapas. Fíjense que acá cada etapa tiene un costo asociado, es decir, yo estoy en este estado, en este tiempo, es decir, si estoy en E1 y me quiero mover a F2,
el costo que voy a tener que pagar, eso no lo estoy explicando de dónde sale, solamente es una suposición, es un problema, es de 16 unidades. En cambio, si quiero ir para el estado D2, voy a pagar un costo de 8 unidades. ¿Sí? Entonces el objetivo es ir desde este punto 0 hasta este punto 3, o sea, desde el estado D, está dado D, en el tiempo 0 estoy en D, lo que no está dado es el estado terminal, no nos dice dónde, solo dice que tiene que pertenecer a este conjunto, es decir, tiene que valer alguno de los estados G, E, C o A en el tiempo 3, y quiero ver cuál es el camino que me da menor costo. Como verán, lo que son las acciones de control acá es la decisión de si voy para arriba o para abajo en esta bifurcación. Es decir, yo en el estado D puedo pasar, no puedo quedarme en el medio, no puedo ir a D1. O voy a E1 o voy a C1. ¿Sí? Es decir, en el tiempo C1 voy para arriba o para abajo. Eso es lo que significa acá que el conjunto de acciones posibles, es decir, el conjunto de restricciones de entrada, tiene apenas dos posibles movimientos, que son up y down. Bien, este problema es equivalente a elegir una secuencia de controles a lazo abierto, es decir, una secuencia U0, U1 y U2. Fíjense que tenemos tres acciones de control posibles. Acá tengo que ver si voy para arriba o para abajo. Una vez que esté en este punto, pongamos acá, tengo que ver si voy por arriba o por abajo, y después por arriba o por abajo. O sea, con tres acciones de control, lazo abierto significa que lo puedo hacer sin un feedback, digamos, no es que tengo una relación funcional, vos decime en qué estado estoy, yo te digo qué acción de control aplico. No, esto es a lazo abierto, es una secuencia, y como se puede intuir, en este caso hay 2 a la n secuencias, siendo n el número de etapas, es decir, 3 en este ejemplo, es decir, tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8 secuencias posibles, ¿sí? 8 secuencias posibles, es decir, si acá voy para arriba, y acá para abajo, y acá para arriba, acá para abajo, para arriba. Bueno, si yo computo todas esas acciones, tengo 8 posibles, y bueno, claramente, como este es un ejemplito bien de juguete con fines puramente didácticos, vemos que en este caso es muy simple calcular una por una, o sea, resolver el problema, como se suele llamar, mediante fuerza bruta. Es decir, evalúo todas las posibilidades, las cuento uno por uno, sumo los costos que le corresponden a cada uno, y llego a este resultado. Es decir, los controles posibles, fíjense que acá están, acá arriba los controles, ¿qué pasa si yo voy up, up, up? Acá, ¿qué pasa si voy up, up, down? Up, down, up, y así voy recorriendo todas las combinaciones posibles, y sumo cada uno de los costitos de etapa, estos que aparecen aquí, voy a obtener el costo total que aparece en la fila de abajo. Es decir, 20, 24, bla, bla, bla. Y puedo ver claramente que este problema tiene no uno, sino dos mínimos, es decir, dos trayectorias que me minimizan el costo, que son esta UDU y DDD, que ambas dan 16 unidades, que es, como verán aquí, son los números más chiquitos que tenemos para el costo total. Bien. Bien, eso lo dije. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer programación dinámica? En problemas discretos como este, DP reemplaza un problema de n etapas, ¿sí? Repito, un problema de n etapas, que en este caso era 2 a la n, pero si yo tengo infinitas acciones de control posible, por ejemplo, o sea, no tengo solo una para arriba y una para abajo, imagínense, si tengo un infinito, tengo entre 0 y 1, entre 1 y menos 1, lo que fuera, la cosa se complica. Bueno, decía, en problemas discretos como este, la programación dinámica reemplaza un problema de n etapas por m problemas de una etapa simple, ¿sí? Donde m es el número total de nodos, es decir, el número de elementos S que está incluido en X por T, me refiero a los nodos que están acá, estos acá, ¿no? Un X con un T determinado, ¿sí? Fíjense que acá el problema discreto refiere a la discretización temporal. La discretización temporal siempre la vamos a tener, por ahí lo que no siempre vamos a tener es la discretización de los controles y de los estados, digamos, ¿no? Que pueden tomar valores en un continuo determinado, o sea, en un conjunto probablemente compacto, pero cuyos valores son continuos. Entonces, lo que hace, repito, la programación dinámica basada en el principio de optimalidad de Bellman es, en lugar de hacer eso por fuerza bruta, como dijimos, es decir, de un problema de n etapas que puede ser muy complicado,
lo resuelve mediante m problemas de una etapa simple cada uno, lo cual, si bien requiere de una iteración y no siempre hay soluciones y qué sé yo qué, es mucho más sencillo de resolver y de hecho en muchos casos tiene solución, cosa que de otro modo podría ser que no. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace programación dinámica? Sencillo, comienza por el final. ¿Sí? Siempre recuerden, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la resolución por programación dinámica del problema de control óptimo, que ese sí va de adelante para atrás, al revés, para decirlo mal y pronto, es decir, comienza desde el final y va agrandando el horizonte, y otra cosa es la aplicación, que bueno, sí, la aplicación siempre es de adelante para atrás, porque yo estoy en tiempo cero, estoy en D, ¿sí? Entonces tengo que aplicar, acá tengo que decidir primero qué hacer antes de decidir qué tengo que hacer. Pero repito, una cosa es la forma de resolverlo, y otra cosa es la forma de aplicar. Ahora estamos en la resolución. Entonces, el primer conjunto de problemas va a tratar claramente, en este ejemplito de juguete, con los estados B, D y F al tiempo n-1, que es 2. Es decir, voy a tratar con estos estados, quiero ponerme en todos estos estados posibles en el tiempo, en estos, porque estoy en el tiempo 2, es decir, estoy en la última etapa, no al final del horizonte, sino justamente un pasito antes, que es el 2. Y entonces lo que busca es ver las acciones óptimas en cada uno de esos nodos que están ahí, en el B, D, F al tiempo 2. Es decir, la decisión óptima, vamos a ponerlo acá, ya está dibujadito, pero bueno, acá, si estoy en este punto, la decisión óptima, en el estado F2, para llegar al final, no dice a dónde, para llegar al final, justamente está puesto así el problema, bueno, claramente 4 es más chico que 2, o sea que me conviene ir para arriba. En este nodo me conviene también ir para arriba, porque 8 es más chico que 16, mientras que en este nodo me conviene para abajo, porque 4 es más chico que 8. Entonces lo que dice aquí es eso. La decisión óptima para el evento F2 es el control up, que da un costo de 4, para el evento D es up, porque el costo es 8, mientras que para el evento B2 es down, porque el costo es 4 comparado con el otro que era 8. ¿Sí? Todos esos valores los almacenamos como se muestra en la tabla a continuación. Es decir, lo que dice acá es tiempo t0, bla, bla, bla. Estamos acá, se empieza de adelante para atrás. Entonces, para el estado F, ya sé que si estoy en F, voy a tener que aplicar up. ¿Sí? No importa si llego o no llego. Lo que me está diciendo esto es si alguna vez, por esas casualidades de la vida, llegás a F en el tiempo 2, aplica up, porque es lo mejor. Y lo mismo para el D y para el B. Y ahí se va almacenando, bueno, cuál es la acción de control y de paso cuál es el costo óptimo, porque acá ya hay una optimización por etapas de eso. Bien, ahora la atención la focalizo en los nodos E1 y C1, es decir, me voy un pasito para atrás, como yo les decía, voy desde el final hacia el comienzo. Es decir, si en E1, ahora estoy acá, es decir, bueno, imagínense que estoy en este punto, ahora quiero saber qué es lo mejor para hacer si estoy acá. Y bueno, lo mejor para hacer si estoy acá es ir para abajo, y lo mejor que puedo hacer si estoy acá en el C1 es también ir para abajo con costos de 8 y 4 respectivamente, que es lo que se refleja acá. ¿Dónde estoy? ¿Qué dije? No, bueno, este es el costo acumulado, ojo. Perdón, vamos despacito. Lo que yo estoy diciendo acá es, el costo es 8, pero el de etapa. Si yo acumulo, tengo 8, acá ya no tengo que preguntarme qué costo tenía, qué costo va a ser mejor, sino que ya tengo este. Repito, en este ejemplo es medio trivial, pero van a ver que después cuando la cosa se complica es sumamente útil, y bueno, ha sido una revolución en el ámbito de control avanzado, control óptimo, el tema de la programación dinámica. Bien, acá decía, sumo 8 y 8, 16, acá voy para abajo, llego al estado que ya estaba antes almacenado, que era lo mejor hacer, que era 4, 4 y 4, 8. Eso es lo que decía ahí la tablita. ¿Sí? Es decir, tengo que seguir por el camino que ya es óptimo. Eso surge de lo que se conoce como, lo que yo decía, el principio de optimalidad de Bellman, que dice que parece trivial cuando uno lo lee así medio a las apuradas, pero no lo es, sino que es muy útil, y que dice, repito, que las colas de las trayectorias óptimas
deben ser óptimas, ¿sí? Es decir, como yo les decía en ese ejemplito, si yo decido por alguna razón que la forma óptima de ir de, no sé, Santa Fe, ninguno de los estudiantes de Santa Fe conoce la zona, pero bueno, de Santa Fe a Buenos Aires, a la capital, si yo decido por alguna razón que la mejor forma de ir es pasar por Rosario y una vez en Rosario tomar la autopista, eso implica que si yo estoy en Rosario, el camino óptimo para ir a Buenos Aires tiene que ser la autopista. Si no, lo que dije antes no hubiese sido verdad. Eso, así, un ejemplo sencillo, es lo que indica el principio de optimalidad de Bellman. Las colas de las trayectorias óptimas deben ser óptimas, ¿sí? Bien, entonces ese procedimiento que yo acabo de decir, así muy rudimentario en este ejemplo tan sencillo, se sigue repitiendo y los resultados se van almacenando en la tabla que teníamos recién. Es decir, fíjense, yo acá me pregunté qué hacer en estos dos eventos, o sea, estados con tiempos, y si hago otro paso más, aquí tengo que, fíjense que tuve que poner las dos opciones, up y down. ¿Por qué? Porque si sumo me da lo mismo, ¿sí? Fíjense, si yo voy por acá para arriba, tengo 0 y acá tenía 16, una suma de 16. Acá, si tengo 8 más los 8 que tenía, son 16, y ahí es donde me aparecen justamente los dos caminos, las dos secuencias óptimas que vimos al principio, que lo habíamos hecho por fuerza bruta, o resolviendo solo un problema, pero en este caso llegamos al mismo resultado. Eso es lo que es programación dinámica. Ese procedimiento en realidad lo que da es una ley de control o un feedback, ¿sí? Más que una secuencia de lazo abierto. Estas cosas son un poquito sutiles, pero bueno, les digo para que vayan tomando forma. Es decir, es una función de x de t que pertenece a todos los posibles eventos que hay. Es decir, tenemos dos leyes de control, en el sentido de que yo estoy ahora acá, es decir, en el D0 tengo que aplicar esta acción. Si estoy en el otro, tengo que aplicar esta otra acción. Vos decime dónde estás, yo te digo qué acción aplicar. Eso es lo que es el fin. Bien, que es lo que está puesto aquí en los ítems esto 1 y 2. Bien, para obtener la secuencia de control óptima a lazo abierto, a partir del nodo D0, se deberá elegir solo la acción inicial, y luego, dependiendo del estado al que vayamos arribando, solo tenemos que aplicar esa ley, que es como una tablita, de hecho es una tablita, ¿sí? Entonces, bueno, ahí llegamos a la secuencia óptima. Bien, eso era solamente una pequeña entrada en calor para ver el concepto de lo que es la programación dinámica. Ahora vamos a retomar, que es un poquitito más complicado, por eso se hace, esto puede resultar un poquito engorroso, incluso cuando alguno lo ve por primera vez, si no lo han visto, y por eso decía, como es un poquito engorroso, se hace esa introducción más sencilla. Es decir, ahora retomamos el problema PN, el problema de control óptimo PN de X, y lo vamos a tratar de resolver mediante programación dinámica, ¿sí? Bajo ciertas condiciones bastante sencillas, que no decimos ahora, la solución de dicho problema, las trayectorias de los controles que solucionan el problema, van a estabilizar asintóticamente el sistema. Esa es otra cosa, ¿no? Es decir, uno se pregunta, que es una pregunta válida si uno se quiere, o sea, porque uno cuando va a resolver un problema de control óptimo dice, bueno, la solución me va a dar que lo estabiliza. No necesariamente, ¿sí? No tiene por qué, hay que ver, hay que mostrarme eso. Es decir, que la solución de ese problema de control óptimo me estabiliza el sistema. A lo mejor puede dar una solución y no estabiliza nada. Bueno, en este caso, bajo ciertas condiciones, se puede mostrar que sí estabiliza el sistema. Bien, según entonces la programación dinámica, que vimos sus rudimentos, y que se deriva siempre del principio de optimalidad de Bellman, se tiene que el problema original, PN, es resuelto mediante, ¿qué cosa? La solución de una secuencia de problemas de optimización de horizonte finito, por eso le llamamos P sub J, ¿sí? Donde J va a ir justamente asumiendo los valores 1, 2, n, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, ese horizonte finito son los valores que van desde 1 hasta el horizonte n,
¿sí? Esto es lo que se llama el problema de programación dinámica asociado y se define como sigue. Fíjense que acá, en el este primer renglón aquí, lo que defino es el problema de optimización, ¿sí? Mientras que acá lo que estoy poniendo es el argumento mínimo, es la solución del problema. Es el mismo, para no confundir, porque van a querer ver dos cosas cuando es una sola, es lo mismo que está acá, solo que acá le puse argumento de esta minimización, es decir, acá me quedo con el U que minimiza, con la solución, y acá me quedo con el costo. Una cosa es costo, otra cosa es la solución de la minimización. Bien. Pero fíjense cómo es esa secuencia de problemas de optimización. Vieron que yo les dije que lo que hacíamos era, en lugar de hacer una sola, resolver todo el problema de una sola vez, con una trayectoria de lazo abierto, lo que fuera, lo que hacíamos era ir de atrás para adelante. Bueno, lo que hacemos acá es tener una secuencia de problemas de optimización que le llamamos PJ. ¿Cómo es PJ cada una de estas PJ? Bueno, minimiza este costo, es decir, que es el costo BJ, este 0 siempre significa óptimo en X, ¿y cómo lo resuelve? Fíjense, siempre va a tener el costo óptimo de la etapa anterior, por decirlo de alguna manera, esto es todo iterativo, acá tenemos J, acá tenemos J-1, más un costo de etapa. Una sola etapa, ¿sí? Porque, repito, va resolviendo etapa por etapa. Este problema lo que hace es minimizar eso, justamente el costo este ya es óptimo, más un costo de etapa, variable de optimización U, tal que, ¿qué cosa? Bueno, que el f de xu, es decir, que el estado posterior, esté dentro de un conjunto que vamos a llamar X caligráfico de J-1, que es el conjunto controlable en J-1 pasos al conjunto final, ¿sí? Pero esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando. Y este problema vive ¿dónde? En un conjunto XJ, es decir, en el conjunto controlable en J pasos, ¿a qué cosa? Al conjunto terminal. Recuerdan que nosotros teníamos, cuando planteamos el problema, un conjunto terminal, ahora empieza a aparecer por qué es importante esa inclusión de ese problema, digamos. Incluso puede ser que ese conjunto terminal sea el objetivo al que yo quiero llegar, bueno, no importa, pero por el momento es un conjunto. Entonces, fíjense, lo que se va a hacer acá es inicializar esto, es decir, el J0, si yo acá J le pongo 0 y voy el costo 0, 0 de X, es justamente el costo terminal que teníamos en el problema de optimización. Recuerdan que había un BF, ¿sí? Y como les decía, XJ es el conjunto a un paso del conjunto XJ-1, es decir, nos vamos a ir abriendo del conjunto. Me voy a adelantar y voy a mostrar el dibujito. Aquí, fíjense que acá, imagínense que acá tenemos el X0, el X caligráfica 0, es decir, el conjunto controlable en 0 pasos a donde yo quiero llegar, que es XF, entonces es XF, porque es en 0 pasos, ¿no? Bien, ese es el conjunto. Y después tengo el conjunto a un paso, a XF, o sea, a X0, el conjunto en 2 pasos, que es a su vez el conjunto a un paso a X1, y así sucesivamente hasta llegar al XN. Esas son las secuencias de conjuntos donde vive cada uno de estos problemas, es decir, el dominio, el espacio factible de cada uno de estos problemas. Y lo que yo tengo que optimizar es justamente el óptimo que obtuve anteriormente, más un solo costo de etapa, y voy iterando eso. ¿Y dónde empiezo? ¿Dónde inicializo? Bueno, fíjense que acá el costo 0 ya es un costo dado. El costo óptimo, ojo, óptimo, acá por eso está en rojo esto significa que ya es óptimo, porque fíjense que, discúlpenme que vuelva así medio a lo loco, fíjense, este costo siempre era un costo que operaba sobre los estados, sobre el estado terminal, ahí no aparece la U. Es un costo que no depende de U, ¿sí? Justamente este costo B de XN depende de UN-1, porque el sistema no es causal, o sea, lo que yo hago en N-1 me afecta en N. Miro para allá porque tengo las caritas de usted o las cosas, por eso miro para allá. Decía, este costo solamente tiene como argumento el estado, no la U, es independiente de la variable de optimización. Por eso lo puedo considerar como un costo óptimo acá. Ahora vuelvo a donde estaba, y lo considero como un costo óptimo acá. ¿Sí? Entonces ya tengo inicializado el problema. El primero de todos, creo que lo tenía por acá, es este, es decir, ¿cómo empiezo a resolver esto? El 1, y esto, repito, empieza de atrás para adelante. Pero fíjense cómo luce el problema 1, es minimizar U, bla, bla, bla. Este es un costo de etapa, y esta B00 es
BF de X, ¿sí? Y ya lo tengo dado por el mismo problema. Tal que, ¿qué cosa? Y bueno, tal que f de X pertenezca a, f de X, U, perdón, pertenezca a el conjunto terminal. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Mirá, resolveme esto, pero con todos los estados que pueden ser llevados mediante una U factible, porque la U tiene que estar acá, que sean llevados a XF. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y bueno, el conjunto controlable, o sea, evidentemente X tiene que estar en el conjunto controlable a un paso de XF, que es lo que me está diciendo esta condición acá. Bien, perdón, a ver si me olvidé de decir algo, porque esto por ahí es medio borroso. Ahí es la ley de control óptima. Bueno, fíjense también este detalle, acá le llamamos capa de J porque es una ley de control, es decir, si yo estoy en esta situación, esto me da una ley de control, que es la ley de control óptima, dicho sea de paso, esto es control óptimo puro y duro de la vieja escuela. Y bueno, como dije, XJ en este caso siempre es el conjunto a un paso del conjunto XJ-1, pero por esta iteración de los conjuntos controlables, ¿sí? Yo, ojo, no pedí nada de XF, XF es donde yo quiero llegar nada más, que es el que inicializo acá con X0, decía, ese conjunto XJ se llama J, si es a un paso del XJ-1 y yo lo inicializo con XF, es el conjunto controlable en J pasos a XF. Eso es lo que es XJ. ¿Sí? Bueno, acá lo que hice fue... Bien, nada. Lo que hice fue poner el ejemplo de cómo queda el primer problema de optimización a resolver para que nos hagamos una idea. Esto después se va iterando, es decir, cuando hago el 2 acá, cuando pongo 2 acá me va a aparecer el 1, pero ya lo resolví porque es el que acabo de mencionar y ya lo tengo resuelto, o sea, solamente va a depender de X, ¿sí? Ya es un óptimo resuelto, eso es lo que quiero decir. Y bueno, con esa iteración lo que voy a obtener es no solamente una secuencia de problemas, sino una secuencia, como dice acá, de leyes de control, que las vamos a denotar de esta manera, fíjense. XN, punto, ¿por qué? Porque vos me decís el estado, yo te digo cuál es la ley de control, XN-1, eso es cuando tengo un paso menos, y X1, la primera de todas, que es perdón, X. Capa 1 es la primera de todas, es decir, si yo acá abajo hubiera puesto este capa J de acá sería capa 1, ¿sí? Es la ley de control cuando estoy a un paso del XF, ¿sí? Bien, un detalle a decir acá, ¿qué pasa con esto cuando llegué a XF? Chau, no hay más problema. El problema solamente está definido para llevarme a XF, ¿sí? Ahí, chau. Generalmente lo que se hace normalmente, lo que dicen los teóricos de control óptimo y demás, bueno, ahí agarra la posta a otro controlador más sencillo, lo que quieran, un feedback cualquiera sencillo, pero en rigor no está definido, digamos, ¿no? Es decir, el problema no termina cuando yo llego a XF, que era el objetivo que me propuse al principio, ¿sí? Por eso que después de XF no hay nada. Pero bueno, esa es la forma entonces de resolver el problema mediante programación dinámica, ¿sí? Bien. Este es el dibujito, bueno, esto es medio que lo que le acabo, yo estoy acá en XN, empiezo resolviéndolo acá, a un paso de acá, quiero ver cómo es la forma de todas las trayectorias posibles. Fíjense que acá ya no es que tengo dos trayectorias, acá los controles no se ven, pero no es que tengo dos controles posibles o voy por acá, no, tengo un continuo de controles posibles, tengo que elegir cuál es el mejor, pero solo en esta etapita acá, en la última etapita. Cuando resolví esto, paso para atrás, etcétera, etcétera, bueno, y así es cómo se resuelve programación dinámica. Bien, entonces ahora... Para un evento inicial que llamamos X0, ojo, el tiempo 0 es arbitrario, podría ser un tiempo cualquiera, pero como esto es independiente de eso, lo ponemos en 0. Es decir, un tiempo, un estado X es al tiempo 0, no se dice, eso viene del inglés, pero no es en el tiempo 0. La ley de control óptima genera una trayectoria de estado de controles, y de estados, perdón, y de controles. Fíjense que hablamos de trayectoria, le ponemos negrita aquí. Esto significa óptima, toda la trayectoria óptima, pero ambas
tanto de estado como de entradas, son paramétricas en X, en el estado inicial, que van a satisfacer las siguientes ecuaciones en diferencia. Es decir, lo que estoy haciendo acá son poniendo las ecuaciones del lazo cerrado que me va a quedar con programación dinámica. Es decir, X0 primero es en X, inicializo, nada más. U0, la primera acción de control es justamente por qué capa n y no capa 1, porque dijimos que vamos de adelante para atrás. ¿Sí? Ahí. Si yo empiezo a aplicar esto, yo le dije que esta era la última de los costos y estaba asociado a capa 1. Capa n es la primera de todas las que yo voy a tener que aplicar, es decir, ahí, la que haría acá. Si bien, repito, resuelvo de adelante para atrás, después aplico desde atrás para adelante, o sea, del comienzo hacia el final. Bien, entonces la U0 va a ser esa capa n, y bueno, y después hago caminar el sistema según la ecuación correspondiente, o sea, x en i más 1 es igual a f de xi, u de i, y la u iésima es capa de n menos i, ¿sí? También como feedback del estado xi, es decir, esto corre para, bueno, acá dice i desde 0 a n menos 1, acá ya tenemos el caso de 0, de que i valga 0, pero lo que está queriendo decir acá es que tenemos una ley de control diferente para cada tiempo, ¿sí? Esto lo que da es una ley de control, como dice aquí, variante en el tiempo, por esto que aparece aquí, sencillamente, ¿no? Aquí no aparece una capa de algo que no dependa de i, dice claramente que depende de i, ¿sí? Es dependiente del tiempo en el que estoy. Entonces, claramente, el lazo cerrado se convierte en un lazo cerrado variante en el tiempo, justo que estábamos hablando de sistemas variantes e invariantes en el tiempo. Fíjense que yo acá reemplazo esta UI, que está acá, por esto, acá me aparece esta I por fuera, o sea que no solo depende del estado X, Y, o sea, no solo depende del sistema del tiempo a través de X, sino que lo hace también a través de la ley del control. Por lo tanto, ese sistema va a pasar a ser un sistema de lazo cerrado variante en el tiempo, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es que claramente el horizonte se va reduciendo en cada instante hasta el instante n, en el que el sistema alcanza la región XF, que es lo que quiero decir. A ver si tengo el dibujito por acá. Fíjense, estamos acá, y esto es cómo lo implementamos. Por ahí ustedes, si tienen la slide vieja, acá decía resolución es implementación, no es resolución, aclaro, lo corregí. Porque puede confundir, digamos, ¿no? La resolución siempre es de adelante para atrás, pero la implementación es como corresponde desde el tiempo cero de ahora hasta n pasos hacia adelante. Entonces, yo estoy acá en X al tiempo cero y tengo esta trayectoria, después lo que hago es resolver esto, bueno, tengo este problema de minimización, porque estoy acá, ya tengo un horizonte más corto, y así, voy acortando el horizonte, digamos. ¿Por qué? Porque implícitamente estoy aplicando el principio de optimalidad de Bellman, ¿sí? Si yo dije que la cola, que la trayectoria óptima era esta, una vez que estoy acá, la cola, en este caso la cola es lo rojo, y la línea de punto es lo que estaba al principio, la cola de una trayectoria óptima también tiene que ser óptima, por lo tanto tengo que seguir por ese mismo camino, ¿sí? Bien, eso es la forma en que trabaja la programación dinámica. A ver si me olvidé de decir algo. Bueno, el sistema está indefinido cuando alcanza la región terminal XF, o sea, no está definido, como dice ahí, se requeriría un control alternativo o lo que fuera, ¿sí? Y como dice allí, nótese que la implementación de la solución, que se calculó desde el final hacia adelante, se realiza desde el comienzo hasta el final como corresponde. Ahí lo dejé escrito para que no se confunda. Ahora hay un caso particular, que esto, ojo, tengan cuidado porque puede llamar a confusión en algunas cuestiones. Bajo ciertas condiciones generales y muy exigentes o que piden mucho de la vida, digamos, que piden mucho del problema, esa capa n menos i tiende a una cosa que llamamos capa infinito para todo n que tiende a infinito. ¿Qué quiero decir acá? Que si el problema de control óptimo, cuando pongo el horizonte n yendo a infinito, o sea, ya no tengo costo terminal y cosas así, esa solución tiende a ser una solución
capa infinito fija, es decir, es una ley que no depende del tiempo, es decir, es invariante en el tiempo, es una ley fija, que es el famoso, lo digo acá, para un sistema, repito, lineal, repito, no lo dije, lo quiero decir, pongo énfasis, para un sistema lineal sin restricciones de entrada y de estado y con un costo cuadrático, ahí se obtiene lo que se conoce como el famoso LQR o regulador cuadrático lineal, por sus siglas en inglés es LQR, ¿sí? Es decir, solo en esos casos sí obtengo una ley invariante en el tiempo y que es muy sencilla y muy práctica de aplicar. De hecho, uno va a MATLAB, le pone DLQR, porque estamos en sistemas discretos, podría ser continuo, y calcula esa K, ahí en MATLAB aparece solo una K, nada más, que es la ley de control del LQR, entonces yo a cada estado que tengo lo multiplico K por X, K o kappa, depende cómo le queramos llamar, por X, y pum, me da incluso en el caso de sistemas lineales y demás, ni siquiera es una función lineal, es decir, es kappa por X directamente, y me da, como les decía, el feedback óptimo, ¿sí? La forma óptima de, según el costo en cuestión, llegar de un lado al otro. Bien, eso que estoy diciendo acá, tanto esto, es decir, bajo ciertas condiciones generales se tiende a una ley invariante, y este caso del LQR más todavía, son casos muy, muy particulares. En general, la solución de esa secuencia de problemas que mostramos antes puede ser muy difícil, si no imposible, en la mayoría de los casos de interés, ¿sí? Y solo admite soluciones para sistemas de orden reducido y sin restricciones, ¿sí? Y esto que lo estoy diciendo acá en un par de líneas es, bueno, un poco la motivación de por qué hace su aparición MPC, que en realidad no es otra cosa que una forma práctica, ¿sí? De tratar de resolver y implementar la solución al problema de control óptimo, que se parece arbitrariamente, podríamos decirlo así, a la solución que obtendría con un problema de control óptimo, ¿sí? Se parece arbitrariamente significa que, bueno, bajo ciertas condiciones y bla, 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 bueno, de hecho si yo le saco las restricciones y que yo, son exactamente las mismas, pero en caso de no ser las mismas se parecen mucho y hay un montón de garantías de factibilidad y sobre todo de optimalidad que hacen que, evidentemente el EQR se considere como la forma práctica, ¿sí? De aplicar control óptimo, digamos, en casos de interés, ¿sí? Entonces, bueno, este pequeño raconto de cuestiones de la programación dinámica es solamente para eso, para que quede, bueno, naturalmente se puede investigar bastante, incluso después vamos a ver que no es que nos vamos a olvidar completamente de los controladores óptimos, vamos a ver que los controladores óptimos, incluso el LQR para algunos ejemplitos y demás, nos va a servir incluso dentro del MPC, como lo que se llama control local, es decir, como un control que va a tomar la posta, va a empezar a operar en el sistema dentro de ciertas regiones y demás, ¿sí? Imagínense que este control óptimo, imagínenselo como el ideal del control, digamos, ¿no? Que por ahí es difícil su implementación o su resolución, pero que va a seguir estando como ideal del control óptimo, porque es el control óptimo, ¿sí? que tenemos. Bien, entonces, bueno, lo dicho, esta es la forma en que se va a ir aplicando, es decir, empezamos acá, una vez que nos avanzamos acá, el horizonte va a ser este. Fíjense que acá la idea es que el horizonte se va reduciendo a medida que yo avanzo, ¿sí? Respecto del final, porque yo no tengo más nada que llegar al XF, ¿sí? De hecho, eso es lo que aparece en el principio de optimalidad de Bellman, y paradójicamente eso es lo que hace que sea complicado de resolver el problema, ¿sí? Este horizonte que se va acortando. Pero bueno, así es como se resuelve, no sé por qué tengo dos paréntesis, bueno, así es como se resuelve mediante programación. Ahora vamos a pasar entonces a la solución e implementación del mismo problema de optimización, el PN de X, ese que habíamos definido, pero mediante lo que se conoce como control predictivo o como control o estrategia de horizonte deslizante, Receiving Horizon Control, que es lo que está acá, y si ustedes ya nos podemos ver que acá
en lugar de tener un horizonte que se acorta, como acá, vamos a tener un horizonte que, como ocurre con los horizontes, va retrocediendo a medida que uno avanza, ¿sí? En realidad la palabra horizonte acá no calificaría, porque el horizonte es algo que nunca se llega, siempre va avanzando con nosotros. Bueno, entonces la idea esta del horizonte deslizante, o del horizonte que va retrocediendo, ya da un indicio de por dónde va la cosa. Ya no queremos tener ese horizonte que se va cortando por el principio de optimalidad de Bellman, sino que queremos que el problema de optimización sea siempre el mismo con un horizonte fijo y que por lo tanto la ley de control sea más fija. ¿Sí? Más fija me refiero a invariante en el tiempo. Pero bien, vamos a por orden. Entonces, en resumen, la dificultad para la resolución del problema anterior, resolución, implementación, etc., llevó justamente a adoptar esta estrategia de horizonte deslizante. Esta estrategia consiste en resolver en cada tiempo, ¿sí?, un problema de optimización de horizonte fijo, no de horizonte que se me va retrocediendo, se me va acortando, Pn de x, ese es el problema, en oposición a la secuencia de problemas de horizonte decreciente que resuelve la programación dinámica, y de la secuencia de controles óptimos que se obtiene, aplica solo la primera actuación y tira al diablo el resto, ¿sí? Esa es la idea del horizonte deslizante. Sobre todo esta última parte, es decir, repito, yo tengo todo el problema, lo calculo, lo resuelvo, ¿sí? Es decir, en el primer instante incluso va a ser lo mismo que resolver el problema del control óptimo, pero solo aplico la primera acción y lo otro lo descarto. ¿Por qué? Porque luego, en el siguiente periodo de muestreo, cuando avanzo, el sistema avanza un tiempo, se mide, se estima lo que fuera, pero se mide de nuevo el estado en el que estoy en el sistema, en el mismo estado al que yo fui, que es la forma en que opera el feedback, y se repite la operación como antes. Es decir, se resuelve otra vez Pn de x, pero ahora con el x en el tiempo posterior sería, ¿no? Entonces, lo primero que surge de acá es que, con lo que ya dije, con lo poco que dijimos de MPC, horizonte deslizante, sabemos que en realidad la diferencia entre MPC, horizonte deslizante, y control óptimo es más que nada de implementación, no de concepto. Bien, sin embargo, hay dos ventajas principales que hacen al MPC bastante más apropiado para las aplicaciones, y de hecho, bueno, a ver, es una cuestión de nombres, pero no existen controles óptimos que se apliquen en ningún lado. El control óptimo está allí como concepto académico, como concepto formal, que es recontra útil, pero no que se aplique. Bien, bueno, este es el dibujito de lo que yo hice, un dibujito tratando de hacerlo, de explicar qué es lo que hacemos cuando aplicamos MPC, horizonte deslizante. Fíjense que el problema que teníamos al principio, lo agarré, lo copié, lo pegué acá, es el mismo que vamos a resolver en cada tiempo, ¿sí? No tenemos esa secuencia de problemas que teníamos J, que J iba, no, acá es a lo bruto, si se quiere, tenemos, en el primer instante resolvemos el problema Pn, en el segundo resolvemos el problema Pn, y en el último resolvemos el problema P. Y así, incluso esto no tiene fin, digamos, ni siquiera tenemos que estar indefinido el problema, porque esto sigue resolviéndose indefinidamente, ¿no? Bien, decía, más allá del dibujito me había quedado con que hay dos ventajas principales de MPC sobre programación dinámica. Primero, al resolver siempre el problema de optimización, la primera es la más importante por mucho, digamos, la otra es más arreglable, si se quiere, ¿no? Al resolver siempre un problema de optimización de horizonte finito y fijo n, en el tamaño del horizonte, se puede recurrir a la programación matemática en lugar de la programación dinámica, es decir, no tengo que hacer eso de la cola infinita, es programación matemática, ¿sí? Cuya solución numérica es relativamente, podríamos decir así, sencilla, gracias, bueno, a los miles de algoritmos existentes. Bueno, este visito acá es uno de los libros de los tantos que hay de optimización de programación matemática, o cualquier curso que hagan de programación matemática van a ver ahí esa simplificación. Bueno, acá pongo una nota al pie diciendo que, bueno, son relativamente sencillos en comparación con programación dinámica, pero ojo, el costo computacional puede ser elevado, incluso muy elevado, si el modelo es no lineal y si la dimensión del sistema es elevada, etc. Bien, entonces de esa manera, más que una secuencia de leyes de control, esta es la otra parte, lo que se va a poner es una secuencia de actuaciones óptimas, no es una ley de control. El MPC no da una ley, o sea, bueno, después deriva de una ley de control naturalmente, pero no es que da una secuencia de leyes de control como daba la programación dinámica, sino que es una secuencia de actuaciones óptimas, apenas eso, para cada instante,
y para peor, digamos, o para simplificar más las cosas, de las cuales solo se aplica la primera de esa secuencia de actuaciones óptimas, y las otras se descartan porque después se resuelve el problema de nuevo. Bien, por otro lado, la estrategia de horizonte deslizante dota de realimentación a la formulación, basada en el problema de optimización a lazo abierto, lo cual le confiere cierto grado de robustez. MPC se resuelve a cada instante, en MPC se resuelve a cada instante un problema de optimización de lazo abierto, dado que no se asume ninguna ley de control a lo largo del horizonte, ¿sí? Es decir, yo no estoy suponiendo que va a haber una ley de control que aparece, que opera ahí adentro, y como se sabe, en el caso nominal, la solución de lazo abierto es idéntica a la de lazo cerrado. ¿Qué quiero decir acá? A ver, para no confundir un poco las cosas. Si yo tengo, voy a volver a la programación dinámica, ¿no? Si yo tengo un LQR, ¿sí? El LQR, o bueno, todo lo que es control óptimo, no es que no tiene feedback, sí tienen feedback los controladores de tipo óptimo, porque me da una ley de control, y si me da una ley de control, yo, para cada X, tengo una acción de control que es la óptima, y depende de X. Pero fíjense que acá, en el caso del LQR, o en el caso de poder obtener una ley esta invariante en el tiempo, ahí sí, claramente, bueno, tengo un feedback, porque incluso yo sé que lo óptimo es hacer esa ley, usar esa ley fija, dependiendo del estado en el que estoy, pero no tengo que andar cambiándola. Pero en este caso, por ejemplo, acá, en el caso genérico de esto, es como que la programación dinámica me dice qué hacer, pero dice que es lo óptimo si yo voy a donde yo predije que iba a ir. Cosa que no tiene por qué pasar, porque en el medio pueden pasar cosas. Ustedes saben que justamente, bueno, un poco esa es la idea del control también, ¿no? Que yo en el tiempo 0 haya tenido un escenario no significa que apenas hice el primer paso en el tiempo 1 vaya a tener el mismo escenario. De hecho, existen las perturbaciones, existe la incertidumbre, existen un montón de cosas que me hacen que la cosa cambie. Y bueno, y en definitiva lo que hace es que aquello que yo creía que era óptimo al momento de resolver el problema por primera vez, no lo sea después cuando fue avanzando el tiempo, digamos, ¿no? A eso se refiere esto cuando habla de cierta robustez, que le confiere cierto grado de robustez al problema, utilizarlo a través del MPC. Aparte de que uno, evidentemente, como está resolviendo un problema de optimización en línea, o sea, no se olviden que programación dinámica lo que busca es resolver offline todo una sola vez, resuelve el problema y después se olvida y aplica la tablita, digamos, ¿no? Bueno, MPC no, MPC está, bueno, naturalmente tiene más costo computacional en ese sentido, pero MPC está resolviendo permanentemente en línea el problema, lo cual incluso le permitiría adaptar ese problema, uno si está en la vida real, es decir, a ver, ¿qué quiero decir? Cuando visitábamos allá en Ensenada las plantas de YPF, ahí cerca de La Plata, nada, si uno sabe que el escenario cambió, que las restricciones cambiaron, que las cosas cambiaron, bueno, le toqueteamos incluso en marcha, o se apaga un ratito el control predictivo, se le cambia un poquito el escenario de lo que está optimizando, y se va para adelante. O sea, hasta ese grado de versatilidad tiene el MPC, en el sentido que hasta incluso se puede cambiar el programa de optimización mientras se va ejecutando, o más o menos mientras se va ejecutando, de manera de no perder optimalidad, pero no optimalidad de acuerdo al objetivo primigenio, fijo y duro que estaba cuando comenzaron a resolver el problema, sino un objetivo actualizado. Bien, entonces ahora vamos a analizar en detalle el horizonte finito y fijo y la estrategia de horizonte deslizante como forma justamente de resolver e implementar el problema PN. Entonces, la solución del problema PN puede denotarse como, fíjense que estoy hablando ahora directamente de toda la secuencia, U de 0 en X, U de 0 en N-1 de X, es decir, toda la secuencia de los U's óptimos que yo obtuve desde 0 hasta N-1, y que de hecho es idéntica a la solución que obtuve mediante dp, o sea, sería la misma que tenía acá, ¿sí? La diferencia es que dp se abraza a esto y la deja como sus leyes eternas, digamos, mientras que MPC solo agarra la primera, la U óptima 0, punto y coma X, y el resto las tira. Bueno, entonces, justamente eso es lo que estaba diciendo. MPC aplica una ley de control implícita,
que es esta, Kn de x, o kappa n de x, que es justamente, acá se podría poner incluso la definición, porque es por definición, la U óptima que usé en el primer paso. Dicho de otro modo, MPC aplica el control invariante en el tiempo kappa n para todo i, ¿sí? Porque después corre todo el problema y otra vez resuelve Pn, digamos, ¿no? Entonces nunca le aparece esta ley de control, esta ley kappa n-1, no le aparecen nunca, solo le aparecen como ficciones, porque le aparecen a la hora de resolver las cosas, es lo que nosotros llamamos las acciones de controles predichas. Pero si es predicho luego del primer instante, no aparecen nunca en la realidad. Solo son ficciones porque yo voy sistemáticamente aplicando la primera y descartando el resto, ¿sí? Entonces decía, MPC aplica solo esa capa n para todo instante de tiempo futuro, y al permanecer el horizonte invariante, siempre vale n, siempre resuelvo Pn, la ley que voy a obtener claramente es también invariante, y esto va en oposición a lo que teníamos en programación dinámica, que yo dije teníamos una ley de control variante en el tiempo, y por lo tanto un lazo cerrado variante en el tiempo. Bien, de este modo, haciendo el mismo ejercicio que habíamos hecho antes con programación dinámica, podemos ver cómo se cierra el lazo, pero cuando utilizamos el control MPC. Es decir, a las secuencias, para diferenciarlas, a las secuencias óptimas, ya no son más óptimas. De hecho, fíjense que antes le habíamos llamado con el 0 arriba porque eran óptimas, porque venían del control óptimo. En este caso ni siquiera van a ser óptimas, ojo con eso. No estoy diciendo que esta secuencia, porque yo estoy haciendo trampa, o sea, para justamente que sea más sencillo de resolverlo, estoy haciendo un horizonte n fijo que lo voy corriendo. Entonces, la secuencia que voy a obtener no es óptima, ¿sí? No es la óptima de acuerdo a ese costo, pero vamos a ver que se parece bastante. Bueno, decía, la vamos a llamar como XMPC negrita y UMPC negrita, porque son las secuencias generadas a partir de MPC. De nuevo, las condiciones iniciales son estas: x0 es igual a x, la primera acción de control en el tiempo 0 es kappa de n, el sistema avanza según f, pero la diferencia fundamental es que las acciones de control acá son siempre kappa n, no son kappa n menos i, como teníamos antes, ¿sí? Bien. Claramente, bueno, lo que decía antes lo refuerzo acá. Claramente estas secuencias que vamos a tener, es decir, cada uno de estos x son los que me arman este vector acá, y cada uno de estos u son los que me arman este vector acá, claramente van a ser en general diferentes de los óptimos, es decir, formalmente tenemos secuencias subóptimas, no óptimas, porque no hay garantía de que lo sean. Bien, pero eso no es todo. O sea, nosotros lo que hicimos fue, a ver, para decirlo mal y pronto, tratar de simplificar un poco la cuestión de la resolución del problema y de que sea más práctica la aplicación. Ahora ya estamos viendo lo que tenemos que pagar para eso, es decir, lo que perdemos de control óptimo pasando a MPC. Primero, no van a ser óptimas, es subóptima, primera cosa. Pero no solo eso, hay cosas bastante peores, que es que en general la estrategia esta de horizonte deslizante no tiene las principales propiedades de control óptimo, que son la estabilidad, la factibilidad recursiva, y bueno, la optimalidad lo acabo de decir. Pero resumiendo, no tiene, repito, ni la estabilidad. Recuerden que yo dije antes que bajo ciertas condiciones bonitas, o sea, bonitas, sencillas de cumplir, ¿sí? Que el sistema sea relativamente bonito, pero no tanto, o sea, son bastante sencillas de pedir esas condiciones. El control óptimo por programación dinámica estabiliza el sistema, tiene factibilidad a lo mejor acá usted no queda claro para el que lo ve por primera vez. Factibilidad significa factibilidad recursiva, significa que yo en el camino que diseñé para seguir el coso no me voy a encontrar con que a la mitad del camino el problema se me hace infactible, ¿sí? El camino me hace que yo tenga que utilizar ya sea entradas o estados que no respeten los límites, ¿no? Eso no ocurre en programación dinámica, y bueno, como su nombre lo indica, es control óptimo, es óptimo. Bueno, si yo quiero resolver las cosas de esta manera, en principio se pierde todo esto, se pierde la estabilidad, la factibilidad recursiva y la optimalidad, ¿sí? Naturalmente después se lo soluciona y se muestran justamente las condiciones para lograr todas esas cosas. Para eso estamos acá. Pero lo que yo quiero decir, contando un poquito la historia, es que, bueno, uno simplificó el problema de aplicación y demás, pero bueno, aparecen estos inconvenientes, ¿sí?
Más concretamente, la estrategia de horizonte deslizante por sí sola, así como está, no garantiza que el sistema evolucione hacia el equilibrio o hacia, en este caso, el conjunto terminal, ¿sí? Ni siquiera que alcance, bueno, como dice allí, la región terminal. Otro aspecto importante de la comparación entre justamente DP y RHC o MPC es la posible pérdida de factibilidad, ¿sí? Es decir, bueno, en la programación dinámica, como íbamos recorriendo la cola, es bastante intuitivo que si vamos recorriendo la cola y la cola era factible antes, va a seguir siendo factible. Pero como yo ahora estoy cambiando el problema cada vez que estoy, cada vez que avanzo, entonces la factibilidad se puede perder, ¿sí? Es decir, supóngase que existe una solución en el tiempo, y fíjense este detalle, supóngase que existe una solución factible en el tiempo k, es decir, si yo estoy en un xk, este xk es el x inicial, que pertenece incluso al conjunto controlable en n pasos a xf, que es esto que está acá. Es decir, repito, yo estoy en un x, que yo sé que por el sistema lo puedo llevar con controles factibles y siguiendo caminos factibles hasta la región terminal xf. Todo bien. Esto lo que garantiza es que el estado en xk+1 va a pertenecer al conjunto controlable en n-1 paso, porque los conjuntos controlables así lo indican, es decir, el conjunto controlable en n-1 paso, por la definición nomás del conjunto controlable. Pero no garantiza que ese estado posterior va a pertenecer de nuevo al conjunto controlable en n pasos a xf, como requiere la estrategia de horizonte deslizante. ¿Qué es lo que quiero decir? Como yo no voy caminando, no voy avanzando, entonces, como yo de nuevo le voy a pedir que llegue en n pasos a la región terminal, puede ser que este estado, el primero, el que yo comienzo la optimización, sea factible, mientras que el segundo, el próximo, no lo sea, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ahondar un poquito más. De hecho, justamente el conjunto Cn-1, controlable en n-1 paso a xf, no tiene por qué estar contenido, recuerdan que lo vimos, en el conjunto controlable en n pasos a xf. ¿Sí? No tenía por qué estar contenido, ¿por qué? Porque recuerdan ese versito que hicimos, que por ahí era posible llegar en, no sé, 2 pasos hacia un conjunto terminal, pero no en 3, porque el mismo sistema me expulsaba. Bueno, eso puede pasar, naturalmente, y ahora vamos a ver algún contraejemplo, incluso un ejemplo. Entonces, como yo lo que tengo es siempre el mismo horizonte n y no lo voy acortando, entonces puede aparecer este tipo de problema. Bueno, naturalmente todo esto se soluciona, es decir, que Cn-1 siempre esté contenido en Cn, cuando el conjunto terminal al que yo quiero ir, el xf, es un invariante de control, y de allí va a surgir una de las condiciones principales de la formulación MPC con garantía de estabilidad, factibilidad, etcétera, etcétera, que es que el conjunto terminal ya empecémoslo a mirar con cara de invariante, digamos, ¿no? Antes el conjunto terminal era una cosa en general, genérica, nada, quiero llegar a ese conjunto porque sí, pero ahora ya le vamos a tener que pedir un poquito más, y le vamos a tener que pedir que sea un invariante justamente para que no pasen estas cosas, es decir, para que no perdamos la factibilidad a mitad de camino. Entonces, bueno, el versito de siempre, puede ocurrir que, contrariamente a lo que indicaría incluso lo que uno se imaginaría, o el sentido común, que el estado xk+1 puede llegar en n-1 paso a xf, pero no en n. ¿Sí? Esto significa, mal y pronto, que puedo llegar a una menor cantidad de pasos, pero en una mayor. ¿Por qué? Porque el sistema mismo me expulsa del lugar final. Aún llegando en esa cantidad menor de pasos, no me puedo quedar en el objetivo. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que pasaría? Que es bastante problemático, es que el programa de optimización se haría infactible, ¿sí? Es decir, el mismo controlador es el que me está llevando a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque yo acá había salido me había dicho que había salido de un estado que podía llevarse de manera factible, tranquilamente, al conjunto terminal XF, pero porque el problema me lo dijo, porque no estaba bien formulado, digamos, ¿qué pasó? Y el mismo problema me llevó, o me puede llevar, no tenía garantía, ahora vamos a ver un ejemplo donde ocurre, el mismo problema me llevó a un callejón sin salida, es decir, me llevó a un punto tal que ahí sí ya no existen más acciones de control factible que me puedan llevar al final, digamos, y ahí perdí la factibilidad, y lo cual es
bastante grave para un controlador, o sea que el control me está llevando por lugares donde no puede ir. Bueno, de hecho todas estas características supusieron un problema importante para lo que eran los controladores predictivos originales. ¿Qué quiero decir con esto? Los controladores predictivos originales venían más de los fierros, venían más de las aplicaciones, digamos, ¿no? Lo que llamaba DMC, y esos controladores que incluso se usan mucho hoy todavía en la industria, eran controladores que no se preocupaban por estos aspectos teóricos, entonces, bueno, en general andaban, por decirlo de alguna manera, pero no tenían ninguna de estas garantías. Todo este cuentito que yo estoy contando, así que parece como que lo estoy contando para dejar pie, para explicar por qué ahora vienen las condiciones de estabilidad, no, bueno, en realidad ocurrió así. El MPC original era más fierrero, más práctico, y cuando la gente de la academia lo quiso poner en comparación con DP y ver a ver qué me garantiza, qué no me garantiza, bueno, estuvieron alrededor de 10 años, algo así, en total, para llegar a una formulación acabada de MPC que garantice más o menos todas las cosas que puede garantizar la programación dinámica, con el detalle de la optimalidad, que bueno, después lo vamos a ver. El MPC garantiza solo optimalidad cuando llega a determinadas regiones donde el correspondiente control óptimo es factible. Pero bueno, eso lo vemos después. A ver si me estoy olvidando de decir algo. Bueno, otro detalle también, contraintuitivo, si se quiere, pero que hay que tener en cuenta desde el primer momento, que es del MPC. Al ser el horizonte deslizante, es decir, al yo ir deslizando lo que miro hacia adelante en las predicciones, es decir, siempre vale n, es decir, es un horizonte variante en el tiempo, ¿sí? Justamente para que el problema de optimización sea invariante en el tiempo. Entonces las trayectorias predichas en cada instante no tienen por qué coincidir con las trayectorias del sistema real. Otra cosa en contra, digamos, para que nos vayamos ubicando. Aún, y esto pasa no porque haya perturbaciones, aún en el caso nominal de que la planta sea igual al modelo, de que no haya ninguna perturbación, ni nada, eso puede pasar, pueden diferenciarse las trayectorias, cosa que no ocurría con programación dinámica. Porque sean programación dinámica, en el caso nominal al menos, lo que yo tenía predicho era lo que exactamente iba a ocurrir, y bueno, esto es justamente porque ya nos olvidamos del principio de optimalidad de Bellman, digamos. Es decir, como le agrandamos el horizonte y lo vamos cambiando y no lo vamos retrocediendo, ya no tenemos el concepto de cola, ¿sí? De cola óptima, entonces al diablo con esas condiciones. ¿Qué es lo que quiero decir para poner un grafiquito más claro? Acá tengo, bueno, no sé por qué lo repetí, es como resolvíamos cuando aplicábamos, aquí debería decir aplicar, el DP. Íbamos recorriendo la cola. Si vos recorres la cola y ya fuiste por ahí, la cola va a ser lo mismo, digamos, no tenés por qué tener ningún problema. En el sentido que las trayectorias predichas eran las que vos ibas las trayectorias predichas son las que vas a seguir a continuación, o las que vas a seguir ahora son las que habías predicho antes, como quieran llamarlo, ¿no? Siempre vamos por el camino que habíamos dicho, no hay nada nuevo. Acá en MPC, fíjense, tenemos la óptima, la primera. Pero después, ¿qué hacemos? Aplicamos la primera acá, nos movemos acá, pero acá ya no resolvemos el problema con un horizonte n-1, sino que otra vez tenemos n. Tenemos la misma cantidad de pasos que teníamos antes acá. Entonces, esta trayectoria ya no tiene por qué coincidir con esta. Si yo propago ese razonamiento, aplico otra vez la primera y acá otra vez n, y así, bueno, esta verde es la trayectoria real. Eso es lo que quiero decir con que la trayectoria real, bueno, acá está un poquito exagerado, fíjense que me estoy yendo al diablo, no estoy apuntando para el XF, sino que estoy apuntando para afuera incluso, pero bueno, está un poco exagerado el ejemplo para justamente graficar que en este proceso iterativo, de resolver siempre el mismo problema, ¿sí? Que es lo que hace MPC, ni siquiera las trayectorias predichas son las que yo voy a recorrer. Es decir, fíjense, vuelvo un poquito. Yo al principio había predicho esto. Mirá, voy a llegar en n paso, qué sé yo, porque tengo la restricción terminal. Apliqué la primera, acá tengo que llegar en la última a XF, pero no tiene por qué ser la misma trayectoria. De hecho, cuando jueguen un poquito con los ejemplos que vamos a ver y demás, van a ver que pueden diferir sustancialmente las cosas, sobre todo cuando, cuando los problemas son un poquito más complicados que los sistemitas lineales simples y bonitos que se usan para
para mostrar en la teoría, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema, esa es la trayectoria real, como les digo yo, mientras que lo otro es lo predicho. Y lo predicho, ¿qué hace? Se tira al diablo, o sea, esto se descarta completamente, por eso digo que son como cosas ficticias ahí, como cosas medio fantasmales, porque se la usó una vez, pero después se las descarta y se las tira, digamos, ¿no? Y no se las usa más. Bien, vamos a ver algunos comentarios sobre justamente la existencia de soluciones a la secuencia de problemas que propone tanto DP como MPC, ¿sí? Algunos comentarios que ya vimos algo, pero lo retomamos, digamos, repito, sobre la existencia de soluciones a los problemas. Supongamos entonces que se cumplen, recuerda que cuando empezamos la clase vimos supuestos, le tengo que poner el número porque no están numerados ahora con este nuevo formato, los supuestos 1 y 2, que tenían que ver con continuidades de la función de que me describe el sistema y las funciones del costo, y con las condiciones de los conjuntos de restricciones. ¿Sí? Suponemos que se cumple eso, entonces para todo j mayor o igual a 0, la función costo BJ es la secuencia de problemas de funciones costo que teníamos en DP, es continua en su dominio correspondiente. Recuerdan que vivía en un XJ, esa función, o sea, tenía su dominio propio que era el XJ, el conjunto controlable de J pasos al XF, y para cada X perteneciente justamente a ese XJ, el conjunto de restricciones de control es compacto y existe una solución para cada problema PJ, con J mayor o igual a 0 de 9, que son los problemas de la secuencia de programación dinámica, y particularmente para el problema PN, que es el de MPC, que es el primero de todos esos, bueno, primero o último, depende cómo lo veamos, de toda esa secuencia de programación dinámica. Si X0, como es igual al XF, es al conjunto terminal, es un invariante de control para el sistema, entonces, también esto es lo que más o menos dijimos, para cada J positivo, incluyendo el 0, el conjunto XJ es también un invariante de control, y por lo tanto, o sea, recuerdan que habíamos visto, si nosotros controlamos, o sea, calculamos los conjuntos controlables en J pasos a un invariante, ya automáticamente se hereda esa propiedad de invarianza para todos los conjuntos controlables, y eso implica que los conjuntos controlables están todos unos contenidos en otros, a medida que vamos aumentando el índice, ¿sí? Es decir, tenemos que se cumple esto, los XJ contienen a los XJ-1 contienen a los XJ, y 0 están en todos los XJ, y más aún, el conjunto XN, que es el que nos interesa a nosotros para el MPC, es un invariante para este sistema controlado con la ley de control KN, ¿sí? No solo es un invariante de control, es decir, cuando la U está abierta, todavía está por decidirse, sino que es un invariante ya cuando cierro el lazo y lo cierro con MPC, que es porque acá dice KN. Perdón. KN, no KN menos I y esas cosas. Bien. Entonces, seguimos con las proposiciones. Para cada J positivo, el conjunto XJ es cerrado. Si la solución APN es única para cada X, entonces la función KN, que va naturalmente desde el dominio de atracción XN, es decir, desde el conjunto controlable en N pasos a XF, a RM, a los controles, es una función, y estas son cosas que, bueno, así son cosas más técnicas que pasan desapercibidas, pero son bastante importantes y útiles, repito. Esto es una función de X, puede ser una función discontinua, hay ejemplos en el libro donde aparecen cosas raras, ejemplos raros y todo, pero cumple la propiedad de que es una función. De otro modo, es una correspondencia que a cada X asigna un conjunto, ¿sí? Si no se cumplen estas cosas, puede ser que esto sea una correspondencia que asigna, repito, a cada X un conjunto de posibles entradas. Pero bueno, esos son casos más generales, nosotros hemos visto alguna cosita por allí, pero lo dejo nomás como para informativo. Bueno, sí, nada, lo que dice acá que según si se cumple la proposición anterior, es decir, con el solo hecho de pedir que el XF sea un invariante de control para el sistema, van a ver que esa es una de las condiciones primordiales para
para lograr estabilidad en MPC. Decía, con el solo hecho de pedir que XF, bueno, el solo hecho no, pero por ahora sí, con el solo hecho de pedir que XF es un invariante de control, vamos a tener que recuperamos la factibilidad recursiva cuando utilizamos la estrategia de horizonte deslizante. Bueno, aquí hay un ejemplo, creo que yo algo parecido mostré la otra vez, pero lo renuevo acá para que vean que efectivamente estas cosas importan. Esa que puede ocurrir la pérdida de factibilidad recursiva, y convengamos que en un lazo cerrado, y yo por ahí juego, me paso un poco de la teoría y trato de meterle algo de traer a colación algún ejemplo de aplicación y demás, pero imagínense que uno está en una refinería con un MPC que maneja un montón de sistemas de dimensión bastante elevada, digamos, que son muchos estados, muchas entradas, muchas salidas. Imagínense que yo estoy en la mitad de la operación y el problema, el controlador me dice infactible, 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 chao, tengo que cerrar todo, y encima no sé para qué lado disparar, o sea, qué acción de control tengo que implementar, sería una catástrofe, digamos, ¿no? Así como la inestabilidad que vamos a ver a continuación. Todavía no hablamos de la estabilidad, estamos empezando a intuirla, pero no hablamos de la estabilidad. También es una cosa importante la estabilidad del MPC, porque, repito, en una aplicación de ese tipo, una infactibilidad o una inestabilidad producida por una infactibilidad puede ser catastrófico, hasta el punto de, no sé, una refinería que empiecen a explotar cosas, y que de hecho ha ocurrido, y que son los ejemplitos que se utilizan siempre para justificar por qué es importante garantizar la estabilidad y demás, en donde, bueno, puede ser realmente una catástrofe. Bien, vamos a retomar este ejemplito para ilustrar justamente cómo el MPC con restricción terminal no garantiza la estabilidad o la factibilidad recursiva. Vamos a considerar el doble integrador de siempre, o que lo vimos muy a menudo, que era la masa en movimiento que estaba afectada por una fuerza, ya sea positiva o negativa, para acelerar y frenar, etcétera, etcétera. Y tienes un modelo en tiempo discreto que es esta es la matriz de entrada, la matriz de transición, y tiene las siguientes restricciones que son bastante comunes, o sea, las restricciones para los estados de posición y velocidad, que eran X1 y X2, son de tipo caja, como habíamos visto en el ejemplo, y la U, bueno, está ahí restringida entre menos 0,3 y más 0,3. Pero más allá de los valores numéricos, que no va a ser el caso, lo que queremos ver es la cuestión de cómo ocurre esta pérdida de factibilidad. Vamos a suponer que vamos a controlar este sistema con un MPC, es decir, con la estrategia del horizonte deslizante, con un horizonte de predicción 4. ¿Sí? Se me ocurrió elegir 4. Es decir, tengo un horizonte que es el horizonte finito, siempre voy a ver 4 para adelante, no es DP, esto es programación, es MPC. Y se va a considerar un costo de etapa cuadrático que, como ya veremos en las prácticas que le van a dar los chicos, es lo más habitual posible. Es decir, cuando quiero guiar el estado al origen, como en este caso, que es el caso más básico, después veremos casos más complicados, lo que hago es penalizar en forma cuadrática el estado, es decir, quiero llevarlo a 0, y también la entrada, porque sé que la entrada 0 en este sistema se corresponde con el estado 0, y ahí todos contentos. Bien, y utilizo estos costos de penalización, arbitrarios, si se quiere, pero sirven para ejemplificar el problema. Q, es decir, la penalización para las X es un valor más chiquito, y la R vale 1. ¿Sí? Y no vamos a utilizar costo terminal, para ver que las cosas no pasan por allí, pero sí vamos a incluir una región terminal que está puesta sin tener el cuidado de que sea un invariante. Es decir, por alguna razón se nos ocurre que queremos llevar el sistema a este XF, que es una restricción tipo caja, digamos, ¿no? Es decir, XF quiero que esté entre 1 y menos 1 cada una de las componentes del vector X, ¿sí? Es decir, este coso no tiene por qué, de hecho no lo es, un invariante de control del sistema, este XF. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Bueno, sí, naturalmente, que no sea invariante no quiere decir que no exista un conjunto controlable en 4 pasos hacia él. De hecho, de ahí vamos a partir.
Bien, en la figura que sigue ahora vamos a mostrar justamente los conjuntos controlables de un paso a 4 pasos. Es decir, este es, bueno, no sé por qué, este XF le llamé omega, disculpen esto, este es omega, este es el conjunto controlable en un paso, este en 2, este en 3 y este en 4. ¿Sí? ¿Por qué está en negrito el que está en 4 pasos? Porque es el dominio de atracción de mi controlador completo, de mi MPC completo. Es decir, yo ya, para empezar, tengo que partir de estados que estén en C4, bueno, acá dice K4, perdón la anotación, porque si no, no voy a poder llegar a ese lugar. Ahora bien, como verán, ya a priori, esto es lo que vimos cuando vimos los conjuntos controlables, estos conjuntos no están contenidos en los conjuntos controlables en 3 pasos, no está contenido en el de 4 pasos, ¿sí? Es decir, de nuevo, puede ser que yo llegue en 4 pasos a este conjunto omega, pero después me voy a tener que ir, eso significa. Es decir, estos estados que están acá, este pedacito acá, es decir, que están en el conjunto controlable en 3 pasos, pero no en 4, significa que, porque dice que no está en el 4 pasos, o sea, sistemáticamente no puede llegar en 4 pasos. ¿Qué significa? Que, bueno, dice que puedo llegar en 3 por su definición, llego en 3 y acá me tengo que rajar. No puedo, para hablar mal y pronto, me tengo que ir del conjunto terminal. Eso, tan fuerte como eso, dice ese concepto de conjunto controlable. ¿Sí? Bueno, entonces claramente esto hace que puedan existir estados iniciales factibles para los cuales el controlador no estabiliza el sistema. Ojo, acá dice pueden existir. De hecho, lo que mostramos acá es que si yo salgo justo de este puntito acá, no solo que puede existir, sino que existe. Es decir, el MPC que yo programé me lleva sistemáticamente hasta este otro punto, y acá quedó en un callejón sin salida. Es decir, ¿por qué? Porque yo acá, cuando avance este paso, el MPC, ¿qué va a hacer? En programación dinámica, ¿qué es lo que haría acá? Aplicaría el horizonte reducido en 3 pasos, y por lo tanto, si yo estoy en el conjunto controlable en 3 pasos, voy a llegar, no pierdo factibilidad. Pero el MPC, cuando yo avance de acá a acá, va a querer hacerlo otra vez en 4 pasos. ¿Por qué? Porque va a poner otra vez el problema PN, P4. ¿Sí? Y acá, ¿qué pasó? Perdió la factibilidad y el problema no tiene solución, y ahí quedó, ahí terminó la aventura del MPC en el control de este problema. Moraleja, este es un problema muy burdo y demás, que estos detalles, es decir, cuando yo voy a poner un conjunto terminal que no es un invariante, y voy a incluir restricciones terminales y ese tipo de cosas, hay que tener cuidado, porque nada, puedo no garantizar la factibilidad. ¿Sí? Cualquier cosa, bueno, que no se entienda esto, después me lo pregunto. Esta parte es un aumento de lo que pasa acá, nomás para enfatizarlo. Es decir, yo acá, este es el estado original, comencé a simular. Naturalmente, si yo largo de un estado por acá, capaz que no salgo del conjunto controlable en 4 pasos. Yo lo que no tengo que salir es del conjunto controlable en 4 pasos. Pero bueno, acá ya estamos viendo que si yo salgo de acá, incluso saliendo de un punto del conjunto terminal, también puedo ya estar infactible, digamos, ¿no? Por la misma dinámica, porque estos conjuntos lo que copian, fíjense, es más o menos cómo es la dinámica del sistema, que te lo tuerce en este caso, tiene un giro así hacia la derecha hasta converger al origen. Bueno, nada, acá lo que me dice es que yo largo de un punto perfectamente factible, pero es el mismo controlador el que me la complica. ¿Me la complica en qué sentido? En el sentido del mismo, de que él mismo me lleva a un punto según el cual él va a ser, a un estado según él mismo va a ser infactible, digamos, y no va a tener solución. Esta gráfica la tengo que achicar porque me quedó media grande ahí. Bien. A ver si me olvidé de decir algo. Bien. Exacto. Ojo, acá hay muchas cosas para decir, digamos, este punto acá no significa que no puede, para que quede claro, no significa que no puede ser controlado a XF. Sí puede, de hecho, programación dinámica lo hace. El que no puede hacerlo es el MPC como está programado así. El MPC, justamente para poder resolver el problema de manera más sencilla, tiene un horizonte finito y fijo. Entonces, no es que ojo, no es que esto no se puede guiar hasta acá. Si yo acá pongo otro controlador, probablemente se pueda. De hecho, si pongo un controlador con horizonte 3, se puede, por definición. Pero no lo voy a poder hacer con el MPC que propuse al principio. Bien, y como para ir redondeando la clase voy a mostrar otro ejemplito, que esto es más que nada para entrar en detalle de cómo funcionan las optimizaciones dentro del MPC, o bueno, en general, de un control optimizante. Estoy mirando la hora a ver si voy a llegar a contarlo, porque es medio larguito.
No, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar acá por hoy, porque esto necesita un poco más de- de lucidez para seguirlo. Básicamente es resolver un problema muy sencillo. Fíjense, es un sistema lineal de orden 1, o sea, tengo un estado y una entrada justamente para poder graficar las cosas y mostrarlos bien. Tengo un horizonte de 2, van a ver, es bastante sencillo, pero lo que hace es ir resolviendo la optimización, usando un poquito de la teoría de lo que es programación matemática, aprovechando que MPC se basa en programación matemática, no en programación dinámica, no en DP, justamente, y bueno, y va viendo los óptimos, cómo se van dando sobre las fronteras de los conjuntos, restricciones y demás, pero me parece que ya estamos sobre la hora y va a quedar por la mitad la explicación. Así que si les parece, la clase que viene, bueno, ahora ya me pongo con el resto también de los profes. Si les parece, a lo mejor me quedaron cosas para dar, sigo el jueves que viene, voy a seguir un poquito más con teoría, o sea, retomo este ejemplo que voy a volver a compartir, a ver un poquito. Retomo este ejemplito que es para redondear la idea de la optimización, y después pasamos a otro de los puntos álgidos del curso, otro de los puntos centrales del curso, que es la famosa formulación estable del MPC. Es decir, yo presenté estabilidad en general, presenté la formulación, ¿no? Bien, ¿cómo garantizamos cuáles son las condiciones, blanco sobre negro, para que un MPC sea estable? Bueno, eso, si les parece, puedo continuarlo la clase que viene, el jueves, ¿sí? Y ya la otra semana, no sé, ustedes me dirán, Juan, Ale, no sé, Marce, en la medida que participen, no sé qué. Y ya la semana que viene, a lo mejor sí, ya retomamos un poco las prácticas para que no quedemos tan atrasados, digamos. No me acuerdo bien cómo iba el tema de las guías, dónde habían llegado y demás. Estaba la segunda guía, no sé si se subió a la página. Y quedaría la tercera, ¿no? Para la Claro, semana, falta la para tercera todavía, que debe ser exacto. de control. La tercera ya se controla, le disculpame porque no me acuerdo con los números cómo era. La tercera ya es de programación de un MPC. Bien, entonces bueno, con más razón, el jueves adelanto un poco más esto de lo que venía dando, y a lo mejor ya el martes que viene puedo empezar a entrar en calor con algún ejercicio. Los ejercicios de sistemas técnicos, eso ya está. Sí, eso era la segunda guía. Sí, Bien, capaz que la bien, tercera bien. guía también podemos agregar algo de eso, pero lo No, que está bien, hay está bien. es... Yo para ordenar, pero a ver cómo vamos. Entonces está bien, estamos bien. Entonces, yo sigo el jueves, si les parece, con lo de teoría, y después la semana que viene ya bajamos o retomamos un poquito las cuestiones de la práctica para que no se nos escape la teoría. Bien, ¿algún comentario en general de las cosas que vimos hoy, de las cosas de antes, lo que quieran? Bueno, ¿Se entendió? ¿Cómo van con las eh, guías? sí, con respecto a lo que estábamos viendo ahora, bueno, todas las dudas que me fueron surgiendo en realidad la iban contestando en los comentarios, así que después terminé sin preguntas. Bueno, Y con respecto a los trabajos prácticos, bueno, yo entregué una parte y en el trabajo puse una observación de cuáles eran los ejercicios que me faltaban, que de perfecto. la parte de simulación me faltaba una, que esa era una consulta que tenía si es que podían darme una ayuda en eso, porque teníamos Sí, 3 claro. simulaciones y en el de lazo abierto, que era la tercera, la última, ese me perdí completamente. Ese sí ya no, como que me estanqué y no lo entendí. Después los otros, con respecto a los más teóricos, donde teníamos que escribir o demostrar algo, no tuve problema, me falta una partecita de uno, pero creo que tengo que sentarme a pelearle un rato más. Y la guía número 2 todavía no la subieron, ¿verdad? ¿O sí? Puede ser que no, sí. Hay una guía, pero que está oculta, pero no me animo a desocultarla porque no sé si es la oficial o no, pero Bueno, ahora, ahora ahora lo resolvemos. Bueno. lo chequeamos y la ponemos visible.
Claro. Sí, con respecto a la primera, solamente tengo ese del lazo abierto, tengo la consulta. Bueno, no, mirá, escuchá, Martín, el tema es el siguiente, ya el martes que viene incluso vamos a usar las clases para consultas y todo, porque en realidad por ahí es más útil para ustedes y demás que con los chicos haya un feedback, digamos, y una consulta y una cosa así los van haciendo en tiempo real y demás, que por ahí ellos les cuenten cómo resolverlo, que ellos ya lo resolvieron y demás, y a lo mejor a ustedes después me parece que por ahí se aprovecha más el tiempo y venimos bien con el tiempo, así que no, me parece fantástico que anoten tanto vos como Valentín, como José, que bueno, que lo anotaba. Anoten todas esas dudas y las charlamos en las clases prácticas, por favor. Que se arme la discusión y todo, porque probablemente a lo mejor alguna duda que se te surgió a vos también le surgió a Valentín y bueno, y nada. En fin, entre todos vamos. Pero sí, por favor traiganla a colación a clase, que nos viene fantástico, porque viste, uno va recorriendo un camino, pero siempre quedan cositas por allí, miles de cositas que, bueno, nada, está bueno discutir. Y de mi parte estoy un poco atrasado, pero no, por ahora no tengo dudas. Y si me voy a atrasar un poquito más porque mañana me voy de viaje y vuelvo recién el lunes que viene. Ah, bueno, sí, vos me habías avisado que el jueves no ibas a poder estar. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a poco, total, vamos bien con los tiempos, creo, y demás. Así que si les parece esas cosas que se atrasaron o dudas, bueno, vos dijiste atrasar, no dudas, pero en la medida en que por ahí, si cuando avances te surgen dudas, también te invitamos a que las traigas a colación Perfecto, gracias. para el martes que viene, y que ya el martes que viene a lo mejor largamos con un poco más de práctica, de hacer ejercicios. ¿No? Bueno, perfecto, y nada, cualquier duda que vayan teniendo nos hacen saber por mail o por lo que fuera, tal, somos más profe que alumnos. Así. Podríamos entonces, no sé qué opina Ale, dejar el martes para dar asesorías de la guía y el jueves para la clase práctica. Bueno, sí, a lo mejor podemos preparar algunas clases por las dudas las consultas se agoten rápidas, dejar medio preparado y bueno, naturalmente. Sí. Primero, hasta la última consulta se ve y se discute. Y bueno, nada, si se usa todo el tiempo para las consultas, se usa todo el tiempo para las consultas y todo lo que haga falta. Y de última, si se termina la consulta rápida, a lo mejor se avanza con algún problemita o algo así. Sí. Pero estaría bueno que las guías las tengan resueltas, las puedan resolver y les quede resuelto. Claro, sí, porque aparte se aprende más resolviéndola que escuchando cómo la resuelven por ahí. Para esas cosas no parece, pero cuando uno se sienta a hacerla, ahí realmente claro. Empieza. Y sobre todo la primera, que es la de las demostraciones y esas cosas que no justifican. Exacto. Así que bueno, entonces quedamos así. El jueves seguimos un poquito más tirando de la pierna con el tema de la teoría y el martes ya vemos de retomar la práctica, ya sea para consulta o para avanzar con las guías. Bueno, hasta luego. Entonces, que estén bien. Nos vemos el jueves. Hasta luego.